Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y en esta sesión nos estará acompañando nuestra amiga y compañera Laura Espinosa, quien se encuentra en el recuadro de la parte de abajo de tu pantalla del lado derecho. Ella se estará encargando de la interpretación de la lengua de señas mexicana de toda esta sesión, para lo cual te pido que pongas mucha atención y también puedas estar anotando toda la información que vamos a estar compartiéndote a lo largo de todos estos minutos. Para nosotros es muy importante el que nos sigas transmitiendo a lo largo de todas estas sesiones. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior hablamos todo lo referente a lo que eran o lo que son las frases preposicionales. También hicimos referencia de algunos ejemplos donde utilizamos lo que son los verbos copulativos, pero también hicimos la conjugación a lo que era el pretérito que nos permitió identificar características más precisas de lo que eran los sujetos de dichas oraciones. Debes de tomar muy en cuenta que los verbos copulativos te van a servir siempre para hacer referencias a lo que son las características primordiales y esenciales en una descripción, para lo cual tienes que utilizarlo de la mejor forma. De igual forma también lo que son las frases preposicionales. Las frases preposicionales como parte fundamental en lo que son las características más específicas, de igual forma en lo que son los personajes, lugares o cosas que quieras describir. En esta sesión vamos a hacer hincapié nuevamente en hacer y realizar algunos ejercicios que nos van a permitir reforzar este contenido y también darlo por concluido, para lo cual te invito a que me acompañes. Vamos a iniciar. Es importante también iniciar recordando que los verbos, bien, copulativos, mucha atención con esto, unen al sujeto, unen al sujeto de una oración, con un atributo. Mucha atención con esto porque estamos recordando la función y la característica principal de lo que son los verbos copulativos. Van a unir a lo que es el sujeto de una oración con un atributo que no funciona como complemento. ¿Bien? Lo van a unir, bien, con un atributo, pero que este atributo de la persona que estamos describiendo no va a funcionar como complemento, ¿bien? Sino como, mucha atención con esto, complemento del sustantivo, ¿bien? O pronombre. ¿Bien? Es importante hacer referencia de que la utilización de lo que son los verbos copulativos nos van a permitir accionar y tomar en cuenta las características más esenciales de lo que es el sujeto. Bien, para ello vamos a hacer un ejemplo aquí abajo. Dice así: Gabriel, bien, García Márquez, estaba
Bien. De muy buen humor. Lo volvemos a leer, por favor. Gabriel García Márquez estaba de muy buen humor. Bien, tenemos en este ejemplo identificado de forma muy fácil a lo que es el sujeto de la oración. Bien, el verbo es este que tenemos acá. Bien, pero el verbo en qué tiempo y en qué modo está conjugado. Mucha atención con esto, porque a partir de la identificación del verbo en su conjugación y en su modo, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un verbo copulativo. Y hablamos de un verbo copulativo cuando decimos que está en un modo indicativo, bien, que es pretérito, bien, y que también es imperfecto, bien. Es un verbo conjugado en modo indicativo y conjugado en pretérito perfecto, que va a ser, bien, mucha atención, complemento de lo que es el sustantivo o pronombre. Gabriel García Márquez estaba de muy buen humor. Bien, esto te va a permitir identificar que estamos utilizando las frases preposicionales para poder tener de mayor forma y una mejor característica de lo que es el sujeto al momento de describir. Atención. Utilizamos lo que es el verbo copulativo conjugado en su modo y en su tiempo, pero también hacemos de lo que es la parte del complemento de la oración algo más específico utilizando las frases copulativas para poder entender las características del sujeto. ¿Bien? Ahora, ya comprendimos y recordamos lo que son los verbos y la utilización de los verbos copulativos en oración. Es necesario recordar que también van a existir frases, ¿bien? Y traemos por aquí algunas láminas que te voy a mostrar a continuación, las cuales nos van a permitir identificar la utilización de estas frases y sobre todo cómo poder utilizar y hacer referencias de estas, ¿bien? Dice, tenemos de este lado, porque ya utilizamos lo que son los verbos, ¿bien? Ya vimos lo que son los verbos, ya vimos lo que son los pronombres personales, hablamos también de lo que son las preposiciones, por las frases preposicionales, y ahora vamos a hablar de lo que son, o de lo que es, la utilización de adjetivos. Tú sabes que una de las características principales e importantes dentro de lo que es cada una de las descripciones es la parte de las características y de la utilización de los adjetivos calificativos dentro de las descripciones. Es por ello que debes de tomar muy en cuenta que al momento de hacer de este lado frases, bien, vamos a tener complementos con adjetivos. ¿Bien? Tenemos estas dos partes, ya tenemos lo que son las frases y ya tenemos lo que son los adjetivos. ¿Bien? Vamos a leer, por favor, ayúdame a leer cada una de las frases, ¿bien? Que nos va a permitir entender el ejercicio que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a leer la número 1. Dice, de material delicado. ¿Bien? Ve tú observando de este lado los adjetivos que tenemos y cómo podemos hacer que estas frases se puedan resumir o hacer más específico su contenido o su significado utilizando simple y sencillamente adjetivos. ¿Bien?
Número 2, sin agua. Número 3, con singular entusiasmo. Bien. Número 4, de mínima relevancia. Bien. Número 5, a la ligera. Número 6, en un abrir y cerrar de ojos. Atención con esta parte, niños y niñas, porque te va a permitir a ti utilizar y saber que alguna de estas frases que tenemos aquí las utilizamos de forma coloquial cuando tenemos alguna conversación con mamá, con papá, con tío, con tía, con el primo o con los amigos. Estas frases son muy coloquiales en algún momento y también utilizadas para poder comunicar de forma más sencilla y más coherente algo que tengamos la necesidad de poder transmitir. Es por ello que en esta sesión vamos a aprender cómo hacer de estas frases un adjetivo. Bien, para ello te voy a pedir por favor que vamos a leer la frase, pero también tenemos que encontrar y relacionar cuál es su adjetivo de forma muy rápida. Bien, vamos con el primero. De material delicado. ¿Qué será un material delicado? Por ejemplo, un vaso de vidrio, una copa, algún espejo, bien, que tenemos en casa. Pero si en algún momento decidimos o tenemos alguna mudanza o viajamos a algún lugar, si estás en tu comunidad y viajas a la ciudad de Oaxaca, o si estás en Oaxaca y viajas a la Ciudad de México o a otro estado, en algún momento vas a utilizar o vas a tener que transportar algún vaso, algunas copas, algún espejo, algún vidrio, algún póster, etcétera. Pero toma en cuenta cómo algunas cajas dicen de material delicado, pero también tienen un símbolo y tienen una sola palabra. ¿Qué será? ¿Árido? ¿Rápido? ¿De material delicado? ¿Trivial? ¿Intrascendente? ¿Optimista? ¿Frágil? ¿Frágil? Por ahí escucho a algunos niños que me dicen que es frágil. De material delicado. Su adjetivo sería frágil. Muy bien, niños y niñas. Es correcto esto que nos estás compartiendo. ¿Bien? De material delicado, cuando hablamos de esta frase, nos estamos refiriendo a que el adjetivo que vamos a utilizar es frágil. ¿Bien? Vamos con el siguiente. Sin agua. Cuando no tiene agua, cuando no tenemos el líquido en algún recipiente o alguna laguna está dejando de tener agua, como hemos visto en algunas noticias en algunos estados, o de alguna forma utilizamos esta frase, ¿bien? ¿Qué adjetivo podemos utilizar? ¿Árido? ¿Rápido? ¿Trivial? ¿Intrascendente? ¿U optimista? Atención, porque los adjetivos tienen que hacer referencia a lo que están informando o tratando de comunicar en las frases. ¿Bien? ¿Árido? Bien, por ahí estoy escuchando que alguien me dice que es árido. Es correcto, muy bien, niños y niñas. Árido hace referencia a un lugar con escasez de agua. Bien, por lo tanto, la frase que estamos utilizando dice sin agua, quiere decir que estamos hablando de un lugar árido. Bien, por lo tanto, vamos a hacer nuestra unión de este lado. Ahí está. ¿Bien? Vamos con la número 3. La número 3 dice, con singular entusiasmo. ¿Bien? Con singular entusiasmo. Quiere decir que está contento, bien, que está alegre, que algo le causa mucha alegría, mucha energía. ¿Bien?
Por lo tanto, tenemos el adjetivo rápido, trivial, intrascendente y optimista. ¿Cuál podría ser? Con singular entusiasmo, por ahí me dicen que optimista. Muy bien, nos referimos o se refiere la frase a una persona que tiene o que está optimista ante lo que está sucediendo. ¿Bien? Vamos con la número 4. De mínima relevancia. De mínima relevancia, ¿a qué nos hará hincapié en los adjetivos? Rápido, trivial, intrascendente. Es importante que si tú, niño o niña, no conoces algunas de las palabras o de los adjetivos que tenemos acá, tú puedas hacer referencia o la utilización del diccionario, de internet, para que tú puedas entender qué significa cada una de estas palabras y poder hacer relación con las frases que tenemos acá. ¿Bien? De mínima relevancia hablamos de que algo es intrascendente, algo no es tan importante. ¿Bien? Cuando hablamos de lo que es una mínima relevancia. Por lo tanto, hacemos referencia a el adjetivo de intrascendente. ¿Bien? Nos quedan 2. A la ligera. Cuando nos dice el amigo, papá, el primo, es que no debes de tomar eso a la ligera. ¿Bien? ¿Qué adjetivo podemos utilizar? ¿Rápido? ¿Trivial? Mucha atención con esto, ¿eh? ¿Bien? ¿Rápido o trivial? A la ligera. ¿Tú sabes qué significa trivial? Te invito para que tú puedas investigar el significado de esta palabra y te vas a dar cuenta cómo tiene relación con lo que estamos hablando, referencia a cuando utilizamos la frase a la ligera. ¿Bien? Es importante esta parte para que tú puedas hacer referencia. Y por último tenemos en un abrir y cerrar de ojos. O sea, que sucedió de forma rápida, ¿verdad? Por lo tanto, nos queda nuestra última palabra, que es rápido. ¿Bien? Y ahí está, niños y niñas, cómo tenemos algunas frases de nuestro lenguaje coloquial que utilizamos en algún momento de alguna conversación que tenemos con papá, mamá, algún primo, algún amigo, que nos va a permitir utilizar frases, pero esas frases también tienen un significado con un solo adjetivo. Podemos utilizar tanto el adjetivo, ¿bien?, como las frases. Es importante que tú puedas hacer la diferencia en qué momento poder utilizarlas. Si tú estás escribiendo algún texto, alguna descripción o alguna narración, es importante que puedas hacer utilidad de lo que son los adjetivos, ¿bien? Pero si tú tienes una conversación más amena, más en confianza, de forma más coloquial, tú puedes utilizar estas frases. Es necesario que tú estos 2 recursos puedas tenerlos ahí, tomarlos en cuenta, anotados en tu libreta, para cuando los puedas utilizar, pero sobre todo, poder conocer tanto la parte que es formal, como también el lenguaje informal que te va a permitir utilizarlo de forma coloquial. ¿Bien? Ahora, ya reconocimos algunas frases que nos van a permitir identificar la utilidad de las frases, pero también nos hacen referencia a lo que son los adjetivos dentro de lo que son las descripciones. Y es esta parte donde vamos a tomar en cuenta también que hay una característica más dentro de este tema. Y es la última característica que nos va a hacer referencia, con la cual vamos a cerrar este tema para que ya podamos utilizar esta herramienta de forma más coherente y más sencilla en nuestras descripciones y narraciones. Y hablo de lo que son las frases preposicionales, bien, nuevamente, pero cuando
funcionan, bien, como, bien, adjetivos. Bien. Las frases preposicionales que nosotros ya conocemos y ya sabemos que sirven, mucha atención, o que son atributos, bien, que son atributos del sustantivo o complemento verbales. ¿Bien? Atención con esto porque tenemos que recordar que las frases preposicionales son atributos del sustantivo, simple y sencillamente, no es más. ¿Bien? Las frases preposicionales van a hacer referencia a lo que son atributos más específicos de lo que son los sustantivos o complementos verbales que van a hacer referencia a lo que es una descripción o también utilizarlo en algún momento cuando hagamos una narración de forma coherente y sencilla. Bien, para ello te traigo una lámina que nos va a permitir identificar esta función. Bien, voy a pegarla en nuestra pizarra y la vamos a tratar de concluir en esta sesión. Si no nos diera tiempo en esta sesión, niños y niñas, concluir nuestra lámina, vamos a estar realizándola o concluyéndola en nuestra siguiente sesión, porque es muy importante que tú puedas identificar la utilización de los temas que estamos compartiendo y también hacer referencia de cómo cada una de estas oraciones te van a permitir a ti entablar y reconocer el tema que estamos definiendo. Para ello, vamos a hacer referencia de dos cosas. Una, vamos a hablar de lo que son las frases preposicionales, bien, pero también vamos a hacer referencia a lo que son los adjetivos, bien, y también cuándo o en qué momento modifican, bien, al verbo. Es importante estas dos partes que tomemos en cuenta. Frases preposicionales con función de adjetivos y también cómo modifican o en qué momento modifican a lo que es el verbo. Bien, atención con esta parte porque te va a permitir tener la característica y reconocer en qué momento se están utilizando cada una de estas dos frases. Bien, vamos con la primera. Mucha atención, tenemos que identificar en nuestras oraciones dónde se encuentra o qué tenemos dentro de la oración. Si es una frase preposicional o estamos hablando de lo que es un verbo que va a modificar, bien, a lo que es la acción del sujeto. Bien, mucha atención. Vamos a tener la primera que dice, Frida Kahlo. ¿Conoces a Frida Kahlo? Te invito a que puedas investigar si no conoces a alguno de los personajes que aquí en Educando TV te estamos compartiendo. Frida Kahlo pintaba con pasión certera. Bien, Frida Kahlo pintaba con pasión certera. Tenemos de este lado nuestro sujeto, ¿verdad? Identificamos el sujeto, que es Frida Kahlo. ¿Bien? ¿Cuál será el verbo? Pintaba, ¿verdad? ¿Bien? Tenemos a lo que es nuestro verbo pintaba, en qué modo y en qué tiempo está conjugado. Atención con esto porque a partir de esto nos va a hacer referencia de identificar si es un verbo que modifica, ¿bien? O si es una frase preposicional. Tenemos de este lado el complemento, compasión certera. Bien, si nosotros identificamos esto que tenemos acá, compasión, bien, estamos hablando que
están haciendo esta pequeña frase una modificación a nuestro verbo. ¿Por qué está haciendo una modificación? Porque lo está haciendo más específico y haciendo que el receptor de la información o la persona que está leyendo dicho texto tenga en cuenta que no solamente pintaba Frida Kahlo, sino que pintaba con pasión certera. ¿Bien? Eso quiere decir que a partir de esto viene a realizar una modificación al verbo, la cual permite tener de forma más clara y precisa la acción que está realizando el sujeto de forma coherente y sencilla. ¿Bien? Por lo tanto, recuerda, frases preposicionales aunados a lo que son o con función de adjetivos o también aquellas frases que van a modificar al verbo como lo tenemos en este momento o en este ejemplo y va a hacer que tenga una forma más clara y más precisa. Muy bien, niños y niñas, me despido, no sin antes agradecerle a nuestra amiga y compañera Laura Espinosa, quien nos estuvo apoyando a lo largo de toda esta sesión en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Laurita. Te recuerdo, es muy importante leer todos los días para poder reforzar nuestra imaginación. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.